Primera de Timoteo 3, verso 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar sobre qué debo de hacer ahora que soy recién convertido a Cristo, ahora que soy recién nacido de nuevo. ¿Qué sigue? Y para ello es necesario que todos los hermanos que sean recién nacidos de nuevo hayan visto ya y conozcan previamente la doctrina que hemos subido en las prédicas pasadas, cuyos videos tienen ahorita en pantalla. Y recuerden que es todo lo relacionado a el principio de las cosas, desde cómo formó Dios la creación, cuál era su plan de salvación, por qué tenía que morir Jesús, ya vimos cómo se nace de nuevo, ya vimos una prédica sobre corroborar que seas nacido de nuevo, que algunos dicen sí soy, y según la Escritura están haciendo todo al revés porque no han nacido de nuevo. Ya lo has visto tú, mi hermano, que estás recién nacido en Cristo. Después de eso vimos lo conducente al bautismo, que debe saber todo cristiano. Y después una parte importante de esa prédica que era sobre que la salvación se pierde. Por lo tanto hay que estar atentos y cuidarla con temor y temblor, como dice la Escritura. Como se darán cuenta, mis hermanos, estas prédicas llevan un orden doctrinal y espiritual para que sepan bien los que llegaron a Cristo recién, la doctrina básica que deben de conocer todos aquellos que ya se entregaron a Dios para que puedan vivir sana y santamente su vida en Cristo. Ahora bien, como decíamos que una de esas prédicas, de las últimas antes del bautismo, era ahora corrobora si ya naciste de nuevo, y a algunos se les abrieron los ojos con esa prédica diciendo, caray, creo que sí estaba engañado, creo que todavía no nazco de nuevo. Recibimos testimonios de algunos hermanos en el sentido de que sí estaban un poquito engañados en su corazón, pero que entonces se volvieron realmente a la verdad de Cristo conforme a la Escritura. Esa prédica de corrobora si ya naciste de nuevo, si a ti, mi hermano o mi hermana, te sirvió ya para ver si de veras eres nacido de nuevo, que tú dices, bueno, me confirma esto que sí, que con todas mis fuerzas, con todo mi ser amo a Dios más que todas las cosas, que sí me entregué para servirle, que sí quiero todo con Dios porque es la única manera de ser hijo de Dios y ser salvo. Si a ti te redarguyó en el sentido positivo o te confirmó que sí eres nacido de nuevo, entonces ahora continuamos con esta predicación. Esta prédica tiene por título ¿cómo debe ser ahora mi vida entonces si ya soy nacido de nuevo en verdad? ¿Qué debo esperar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo conducirme? ¿Cómo es la vida del cristiano? Porque la persona se entrega a Cristo y a veces no sabe qué hacer. Se están preguntando qué sigue, qué hacer, se están preguntando a dónde ir. No saben cómo debe ser su vida ahora según la Biblia. Entonces vamos a ver cómo debe de ser la vida de un cristiano una vez que ya se convirtió a Cristo. Pero vamos a ver cómo debe de ser esa vida del nuevo cristiano que ya recién llegó a Cristo, pero lo vamos a ver en cuanto a dos aspectos. El primero es en cuanto a lo que Dios nos pide a nosotros como nuevos cristianos, hijos suyos. Y el segundo aspecto será en cuanto a lo que Dios nos ofrece a nosotros y nos da. Y en esta primera prédica vamos a ver solamente en cuanto al primer aspecto. ¿Cómo debe de ser mi vida en Cristo en cuanto a lo que Dios me ordena y me pide hacer? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo portarme? ¿Cómo conservo mi salvación? ¿Cómo me mantengo en el amor de Cristo? ¿Qué me pide y debo de hacer a fuerza? ¿Y qué es eso que Dios ordena a todo hijo suyo desde que recién llega a Cristo y en lo sucesivo en adelante para toda su vida cristiana? Bueno, esquematicemos. Dios ordena, número 1, congregarse. Es una orden de Dios. Número 2, santificarse, vivir santamente. Número 3, trabajar para Dios y para su reino, dándole con esto frutos dignos de arrepentimiento y de amor a Él, trabajar para Él. Y número 4, tener espiritualidad, vivir espiritualmente y no carnalmente, obedeciendo todos sus mandamientos. Eso es lo que Dios pide para todo recién nacido de nuevo y que ahora empieza una vida en Cristo. Vamos a ver uno por uno cada uno de esos puntos. Número 1, congregarse. Muchos dirán en este punto, bueno, pues eso es obvio. Pues no, mis hermanos, no es tan obvio en algunas circunstancias. Para ustedes quizás es obvio, pero hay muchas personas que no tienen la menor idea de lo que es el cristianismo.
Y cuando llegan a Cristo no saben ni siquiera que hay que congregarse. U otros casos donde sí saben que hay que congregarse, pero no saben dónde. Y terminan, por ejemplo, metiéndose en iglesias católicas, creyendo que eso es cristianismo y congregación. Y algunos te los encuentras después y te dicen, ya me estoy congregando, mi hermano, estoy yendo con los testigos de Jehová. Imagínense, qué grande error. O te dicen, ya estoy yendo ahí a tal iglesia adventista. O cosas así, mis hermanos. Entonces, no es tan obvio para algunos que hay que congregarse, ni en dónde congregarse. No sé si recuerden que les testifiqué que hace algunos días estuve compartiéndole a un musulmán. Bueno, para la gloria de Dios podemos decir que ahora ya es ex musulmán, pero en ese entonces era musulmán y le estábamos compartiendo por WhatsApp, porque él estaba ahí en Siria, por allá, y estaba escuchando las prédicas de sana doctrina, el evangelio que compartimos por las redes sociales, y se interesó y escribió, quiso que le habláramos de ese tal Jesús del que predicábamos. Y le predicamos, y después de un tiempo él gloriosamente se entregó al Señor Jesús y testificó por WhatsApp que ya era de Cristo, que él amaba a Jesucristo y que él era ahora un hijo de Dios. Y que ahora iba a seguir la doctrina y a empezar a congregarse y todo. Pero miren, mis hermanos, cuán importante es que seamos muy claros con las personas cuando les predicamos acerca de lo que es la vida en Cristo. Porque en este caso, con este hermano, que era musulmán, la comunicación no era muy efectiva porque él no todo tiempo tenía para datos ahí donde estaba. Y por eso es que esporádicamente escribía y cuando yo le contestaba, él ya no tenía el mismo teléfono, cambiaba de número, etc. Entonces, él me dijo que ya iba a empezar a seguir la vida en Cristo, pero cuando yo tuve la oportunidad de recibir el siguiente mensaje de él después de varios días, él me dice, mi hermano, gloria a Dios, qué bueno, sí, yo ya estoy empezando a seguir la doctrina de Cristo y estoy creciendo en la fe por medio de la administración de la misa. Así me dijo, de la misa, de la Santa Misa, me dijo él. Y bueno, imagínense, mis hermanos, qué grandísimo error estaba él cometiendo sin saber que la misa y todo lo relacionado al catolicismo no es lo que Dios manda que nosotros hagamos. Que todo eso es mentira, que no está en la palabra de Dios y que son rituales falsos y paganos, que Dios no ordenó. Pero él no lo sabía, porque en su cultura y en su vida, él lo único que había visto como musulmán era que allá afuera había otras religiones que hablaban de un Jesucristo y lo que más prevalecía delante de sus ojos era iglesias católicas, donde veía por ahí el símbolo de la cruz y a una figura de un tal Cristo ahí crucificado, y él entendía que eso era el cristianismo. Entonces, cuando nosotros le hablamos de Cristo, él no sabe la diferencia del Cristo verdadero, que nosotros estábamos hablándole, al Cristo que él se había imaginado de las iglesias católicas. Entonces, él escucha nuestro evangelio verdadero, se entrega al Cristo verdadero, el del cielo, y después, en una falta de comunicación, pues él ve hacia alrededor y ve y dice, allá hay una iglesia de esos de Cristo, y se mete, no sabiendo y entendiendo que era una iglesia católica y que eso no es cristianismo y que ni el Cristo de ahí es el Cristo verdadero de la Biblia. Y se meten y piensan que ya están bien. Habiendo empezado bien, habiendo entregado su corazón a Cristo, miren qué gran error. Gloria a Dios que permitió que le volviéramos a platicar y que yo pudiera decirle que estaba en un error y que eso no era así. Y miren qué bonito corazón de él que luego me dijo, mi hermano, ok, entendido, ya me voy a salir de ahí y ya yo solamente voy a escuchar lo que tú me digas y a donde tú me recomiendes que vaya, yo iré. Pues ya, le recomendé cómo buscar una iglesia cristiana, una congregación sana como debe de ser, y él inmediatamente dijo que lo iba a hacer. Pero vean entonces que no es tan obvio para algunos eso de congregarnos y en dónde congregarnos, porque no todos tienen el mismo conocimiento previo que nosotros tuvimos. Quizás porque nosotros fuimos católicos y al menos ya habíamos oído hablar de Cristo y de las iglesias cristianas evangélicas que había allá afuera. No todos tienen ese conocimiento, entonces no es tan obvio. Y sí es importante que hablemos de cómo y dónde congregarse. Entendamos entonces, mis hermanos, que
Cuando decimos congregarse, no estamos hablando de que un cristiano nacido de nuevo se va a ir a congregar con los testigos de Jehová, porque ellos no son cristianos, ellos son una secta que ha torcido todo el evangelio. No es con los adventistas del séptimo día, que quieren guardar la ley de Moisés y el sábado, porque eso es del Antiguo Testamento y no es el Nuevo Pacto. Es una secta también que surgió apenas en 1845 y durante 1800 años no existió. No es tampoco con los de la Luz del Mundo, que por cierto recién ya sentenciaron a ciertos años de prisión a sus líderes. No es tampoco en cualquier congregación falsa de iglesias pseudocristianas que hablan solamente de la prosperidad y del dinero. No es en ninguna iglesia judaizante que te quiera obligar a guardar la ley de Moisés. No es en ninguna iglesia religiosa o farisea tampoco, que quieren decirte que la santidad se mide porque la mujer traiga una falda en lugar de pantalón, o porque la mujer no se corte el cabello, o porque no se maquille, y que porque el hombre utilice camisa de manga larga. No son esa la santidad, ni son esas iglesias donde hablamos que se debe de congregar un cristiano. En ninguna de esas iglesias. Sino que para empezar entendamos que se debe de congregar en una iglesia de sana doctrina, donde te estén predicando el evangelio completo como este que te estamos predicando, en donde no te estamos contando fábulas, ni te decimos lisonjas o palabras suavecitas que solamente quieras escuchar, sino lo que Dios ordena, que es la verdadera santidad y el trabajo para Dios, y que normalmente no todo el mundo quiere, porque no todo el mundo ama a Dios. Si ya me has entendido con los videos que has visto de sana doctrina sobre el verdadero evangelio de Jesucristo, entonces supongo que tú eres uno de los que les gusta realmente servir a Dios, que lo ama de verdad y que quiere la verdad sin adulterar del evangelio que te estamos predicando. En esas iglesias, como esta, de sana doctrina, es de donde hablamos que te debes de congregar. Y si ahora ya entendimos de qué congregarse y en qué congregaciones estamos hablando, ahora sí podemos entrar de lleno con este punto número 1 del que Dios nos pide a nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, que debemos empezar a hacer. Este punto número 1 entonces es congregarse, porque es una orden de Dios. Como lo dijo ahí en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Este es el punto número 1, congregarse físicamente. Y esto es algo que por obviedad cualquier cristiano verdaderamente nacido de nuevo debe de tener en su corazón querer hacer, aunque ni siquiera lo haya visto en la Biblia como un mandato. Por obviedad, si es que tiene Espíritu Santo de Dios. Por obviedad, si es que ama a Dios. Cuanto más si aparte de por obviedad lo ve como una orden de Dios aquí en la santa palabra de Él. Y muchos dicen, pero hermano, ¿qué no Dios está en todos lados? Yo me puedo congregar en mi casa, ¿no? Ahí puedo adorar a Dios. Bueno, sí, Dios está en todos lados, pero para que entiendan mejor esto que voy a explicar ahorita, les recomiendo que vean una serie de 4 videos que ya subimos en nuestro otro canal, que se llama La Biblia Dice Así, que es un tanto diferente a este canal actual donde están viendo esta prédica, que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla, porque en aquel otro canal, La Biblia Dice Así, subimos videos más cortos, ya no tanto prédicas completas, sino videos cortos sobre temas controversiales que en las iglesias de repente han torcido y que los cristianos no entienden muy bien. Como por ejemplo si es pecado maquillarse o si es pecado usar pantalón, como dicen algunas iglesias para el caso de la mujer. O cosas como los alimentos, si son inmundos o no. Sobre asuntos del vino, sobre asuntos del matrimonio, del divorcio, todas esas cosas. Bueno, pues ahí en La Biblia Dice Así, ya subimos 4 videos en donde tratamos, número 1, qué es realmente una congregación bíblica y qué se puede hacer en ella según la Biblia. 2, si es pecado acaso o no el dejar de congregarse o el de plano nunca estarse congregando. Número 3, si el congregarse solamente en línea es válido delante de Dios, sí o no, bajo qué circunstancias y si ya se estaría cumpliendo ahí en ese caso con el mandato de Hebreos 10:25. Y número 4, si es permitido cambiarse de congregación o si es un pecado. Y en caso de que sea permitido, ¿cuáles serían las únicas circunstancias permitidas por Dios para poder hacerlo?
Les recomiendo que vean esos videos, mis hermanos. Ahí van a ver abundantemente este punto, pero ahorita yo les digo rápidamente. En Hebreos 10:25 dice el Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y en este 2022, cuanto más aquel día se acerca. Pandemias, rumores de guerras, maldad aumentada, todas las señales ya están aquí. El Señor viene ya, mañana, pasado, no sé, pero ya viene. Entonces, por obviedad, si es un mandamiento de Dios en Hebreos 10:25, el que no obedece un mandamiento de Dios está en desobediencia y rebeldía a Dios, y los desobedientes no se salvan. Punto 2, está mostrando falta de amor a Dios y a su obra, y los faltos de amor no se salvan. Está mostrando falta de amor a los hermanos, y en la Escritura dice que el que no ama a su hermano es homicida y no conoce a Dios, que es hijo del diablo. Acabamos de leer un verso. No se interesan por cómo está la obra de Cristo, los hermanos, por qué sufren, por qué lloran, en qué puedo apoyar, ayudar, no. Entonces, desde ya una persona que anda preguntando si debo de congregarme a fuerza, ¿qué no Dios está en todos lados? Desde ahí ya está mostrando su inconversión. Cuando ya llegan a Cristo y hacen esta pregunta solo por duda, en el sentido de que, oye, pero ¿y si yo estoy en mi casa y ahí con todo corazón yo alabo a Dios, está bien? Si es una duda, se explica, como lo estamos explicando ahorita, y la persona es redarguida por la palabra, por el Espíritu, y dice, no, pues sí, pues para empezar Dios lo ordena, amén, pues sí, Señor, como digas, vamos a congregarnos. Y si es cierto, dirá, ¿cómo pensaba yo hacer el bien al cuerpo de Cristo, a mis hermanos, a trabajar ahí metido en mi casa? ¿Cómo me voy a enterar de las necesidades del cuerpo de Cristo? Pues sí, qué tontito, sí. Y su corazón cambia inmediatamente en disposición a lo que Dios ordena, si es que fue una duda genuina. Pero hay muchos que dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser si Dios está en todos lados? Sí, Dios está en todos lados, pero no está con todos. La pregunta es, ¿el Espíritu de Dios está también llenando todo el espacio alrededor de la calle donde viva algún ateo? ¿Dios existe y está atrás, enfrente, arriba y abajo de donde viva algún ateo? La respuesta es por supuesto que sí, porque el Espíritu de Dios lo llena todo. Está en todos lados. Y sin embargo, por eso Dios ya entonces está con ese ateo también, escuchándole, atendiendo sus oraciones y sus súplicas, concediéndole sus peticiones y guardándole en todos sus caminos por cuanto Él es su Dios y aquel ateo su hijo convertido, nacido de nuevo y que le ama y guarda sus mandamientos. ¿Está con el ateo? No. Si con el cristiano, mis hermanos, acabamos de ver los requisitos, permaneces en mis obras, en mis mandamientos, permaneces en mi amor, entonces pídeme lo que quieras. Pero si no, entonces dice, al siervo inútil yo lo desecho, no atiendo sus oraciones. 1000 cosas que dice Dios para con el cristiano que no vive la santidad de Dios, cuanto menos con un ateo. Entonces, sí, Dios está en todos lados, pero te dio una orden si es que eres hijo de Dios. Te me congregas. No quiero, hijo rebelde y desobediente al fuego eterno. Punto 2, no me ama, no le importan mis cosas, menos. El que no amare al Señor Jesucristo, dice la Escritura, sea anatema. Pues anatema. Su corazón está falto de amor a mí, diría el Señor. Entonces, no se salva. Es una orden de Dios. Y el que tiene Espíritu Santo, que en verdad nació de nuevo, su corazón y su espíritu arden en deseo de ya adorar a Dios, ya alabarle, ya cantarle, de ir a ministrar, no solo ir a oír, sino ministrar. ¿Quién llegará nuevo hoy a la iglesia? ¿A quién le voy a hablar? Yo me voy a acercar y le voy a decir, mira, Cristo te ama, qué bueno que viniste, mira, yo quiero ministrar, quiero servir. Por el Espíritu, no porque alguien lo obligue. ¿Cómo va a decir un cristiano que se interesa y que le importan las obras de Dios y de su reino? El reino de aquel al que dice que ama por encima de todas las cosas y de quien se preocupa y se ocupa. ¿Cómo va a decir que está enterado de las necesidades de su reino si no va a las congregaciones a ver las necesidades de la obra, a estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu con los hermanos? No se puede. ¿Cómo sabrá que un hermano está sufriendo, que otro hermano está llorando, que se necesita tal y tal cosa o que se necesita esto para la obra de Dios? Y que a veces en lo cual ese tal cristiano incluso es diestro, docto o que tiene capacitación en esa área y que podría servir a Cristo y a la iglesia en esa obra y no lo hace. Pues ¿cómo lo va a hacer si no se congrega? ¿Cómo podrá mostrar amor a los hermanos de la congregación si se quiere aislar solamente? Por eso digo que por obviedad, si tienes Espíritu Santo, querrás asistir a una congregación de los santos,
a gozarte en un mismo espíritu adorando a Dios, aunque adorar también puedas hacerlo en tu casa. Por obviedad y por el Espíritu Santo, un cristiano de verdad, nacido de nuevo, se congrega porque se lo ordena a Dios y porque Él es obediente y lo obedece y porque además su espíritu, el espíritu que llegó a su vida, el Espíritu Santo de Dios, le anima y le induce y le lleva necesariamente, como una necesidad de su ser, a congregarse y tener comunión con los hermanos para adorar a Dios en la comunión de los santos, por obviedad. Ese es el punto número 1 de lo que Dios nos pide como cristianos una vez que llegamos a la vida en Cristo. Ahora bien, punto número 2 de cómo debe de ser mi vida en Cristo ahora que ya nací de nuevo y soy recién convertido. Punto número 2, en cuanto a lo que Dios me pide a mí. Bueno, punto 2, santificarme día a día en Cristo. La santificación cotidiana y diaria para crecer en Cristo y en su santidad es algo que Dios pide al nuevo cristiano convertido. De ahí en adelante, no solo al que es nuevo, sino a todo cristiano. Pero el que es nuevo en Cristo debe de saber que debe de empezar a santificarse día a día y a dejar que Dios lo transforme por su obra regeneradora, el cual le va a ir cambiando todas sus malas costumbres, todas sus malas ideas y vicios que tenía preconcebidos antes, y que ahora le fortalecerá en la santidad para rechazar al pecado y para irse haciendo a una vida cada vez más a la imagen y a la estatura de Cristo. La santificación en su vida. Atención, santificación en su vida. No en su ser o en su espíritu, porque eso Dios ya lo había hecho el día que uno nació de nuevo. Nos santificó en espíritu porque Él nos dio su Espíritu Santo. Ya somos santos, sus santos. Pero ahora como santos hay que vivir santamente, santificándonos. La Biblia dice que conforme nosotros vamos viviendo en Cristo, vamos perfeccionándonos en esa santificación, pero no en cuanto al Espíritu, porque el Espíritu de Dios es perfecto y ya nos lo dio. Nos vamos a santificar y a perfeccionar en cuanto a nuestro cuerpo y nuestra alma, que ya Dios tocó y santificó ciertamente, pero que ahora a nosotros nos toca pulir. Y no que a Él le falte santificarnos, sino que ahora Él ordena que por ti mismo tú practiques esa santidad en tu cuerpo. Por eso dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Por completo en todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. También cuando la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios, en su palabra. Cuando Dios nos está mencionando la palabra creciendo, significa que a nosotros nos toca esforzarnos para conocer más de Él, aunque Él es capaz y suficiente para hacernos conocer todo por revelación. Quiere que en nosotros haya esa búsqueda. Asimismo con la santidad. Nosotros nos toca pulir, no la obra de Dios, sino nuestra actitud para con Dios. Santificarme yo en cuerpo, santificarme en alma, santificarme en el espíritu. En el espíritu, no santificar a su espíritu, ese ya es santo. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que Dios nos pide entonces es la santificación continua, es decir, vivir una vida santa. Y vamos a explicar eso para el nuevo en la fe, que no se confunda. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 4. Que cada uno de ustedes ahora sepa tener su propia y única esposa en santidad y honor. No anden en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que tienen varias mujeres. Que ninguno ya agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Y por qué no? Pues es que ahí dice, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Debes de tener en cuenta que cada sentencia de esta es una orden y un pensamiento de Dios. No lo escuches como quien oye a alguien leer Biblia. Ahí, está leyendo la Biblia. No. Son pensamientos de Dios. Dios te está diciendo, y no hay lugar a discusión para un cristiano, es una orden. Ahora ya no me andes agraviando en nada, ni engañando en nada a tus hermanos, porque yo el Señor soy vengador de eso.
Tu hermano, que es hijo de Dios y sabe amar, te va a decir, hermano, no te preocupes, yo te perdono, no pasa nada. Señor, no le tomes en cuenta esa falta. Ese corazón Dios lo ve bueno, agradable delante de él y le va a decir, muy bien, hijo obediente. Pero mi palabra no puede ser violada. Tú perdonaste, pero yo doy disciplina al que anda agraviando a los hermanos. Quizás no a la primera vez, Dios te va viendo tu corazón, pero si eres de los que les gusta engañar y agraviar a los hermanos, cuidado porque te las ves con Dios. Dios es vengador de todo eso, aunque el hermano te perdone, como de hecho te perdona. Ahora, estas son sentencias de Dios para la vida de un cristiano. Vuestra santificación. De ahí nos pasamos al verso 7. Dice, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto que os digo, no está desechando a un hombre, sino a Dios, que también es el que nos dio su Espíritu Santo. Por eso digo, no lo oigas como quien oye a alguien leer Biblia, sino como que Dios te está hablando y diciendo, hey, esto lo digo yo. No lo dice el hombre que está hablando, lo digo yo. No lo deseches, porque soy vengador de esas cosas. Te llamé a santidad, a santificación y obediencia. Debes de ser hijo obediente. Ya no vas a andar como andabas antes. Ya te limpié, ni te dije, a ver, cuéntame más y veo si te perdono. Te perdoné al instante que caíste humillado delante de mí, arrepentido y arrepentida. No te pedí nada, ninguna obra. Te dije, te perdono. No me acuerdo más de tus pecados, así dice la Escritura. No me acuerdo más, no, ni me hables ya, te perdono. Pero Señor, ¿quién te está preguntando? Te perdono. El día que nacemos de nuevo, el día que vamos a entregarnos a Jesús, el día más importante de la vida de un hombre, cuando nace de nuevo y deja de ser hombre carnal del mundo y pasa a ser hijo espiritual de Dios, y ahora vive en santidad. Dios dice ahí, ya, te perdono. De tal manera, dice la Escritura, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así piensa Dios. Entonces, hasta ahí no nos pidió nada y dice, ya ni me acuerdo, pero ahora sí ya vas a vivir como yo mando, Porque mira, ya te salvé del infierno, ya di mi vida por ti. No es cualquier cosa, es la vida del Hijo de Dios que no tenía pecado. Ya me masacraron, ya me golpearon, ya me hirieron, me dolió, sufrí por ti. Entonces, ya, ahora vive como hijo obediente mío. De hecho, abajito dice la Escritura eso. Romanos 6 dice ahí, ¿qué no saben, cristianos, que si ustedes se someten a alguien como esclavos, se entregan a alguien como esclavos, entonces ya son esclavos de aquel al que están obedeciendo? Dice, sea que se hayan querido hacer esclavos del pecado para muerte, o sea que se hayan sometido como esclavos de la obediencia para justicia. Dice, no importa, tanto para muerte como para vida, si ustedes se someten a una de esas dos cosas, son esclavos ya, porque se sometieron a ello. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque dice abajo, pero gracias a Dios, que aunque antes ustedes cristianos eran esclavos del pecado, ¿o no lo éramos? Han ahora obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la Biblia, a la cual se entregaron. Y libertados ahora ya del pecado, vinieron a ser esclavos de la justicia. Siervos de la justicia. Miren, verso 19. Yo les estoy hablando como humano a humanos por su humana debilidad. Dice, que así como para iniquidad o maldad, ustedes presentaron antes sus miembros de su cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad antes, así ahora, cristianos, para santificación, presenten sus miembros de su cuerpo para servir a la justicia. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos de esta manera? Por eso leí pausado, que ahora dice ahí, somos esclavos de la justicia a la que nos entregamos. ¿Por qué? Porque mucho cristiano, tanto recién nacido de nuevo, recién llegado a Cristo, como muchos que ya tienen tiempo en el Evangelio, viven como les pega la gana, no entendiendo que ya no se pertenecen,
que no se pueden dar permiso así solitos de hacer lo que quieran. Díganme una cosa, un niñito de 3 años, o de 4, de 5, ¿puede darse permiso de lo que quiera en casa? ¿Puede salirse a jugar al patio o a la calle nomás porque quiso? No, tiene que pedir permiso a sus padres, a fuerza. Si tiene padre, tiene que pedirle permiso al padre. Así, si nosotros tenemos padre y somos esclavos de Dios, ¿cómo es que el cristiano, tanto nuevo como antiguo, hace lo que quiere? Si se trata de mudarse de ciudad, se muda porque quiso, no porque Dios lo envió o porque Dios se lo permitió. Si se trata de tomar una decisión en su vida de trabajo, de estudios, hace lo que quiere, no le pide permiso a Dios. A veces hasta los grandes siervos de Dios, y con grande me refiero a que servía mucho, que son los más grandes en el reino de los cielos, los que sirven mucho, no que sean conocidos, famosos o grandes de estatura. Hasta los grandes hijos de Dios se equivocan de esta manera y yerran viviendo su vida como quisieron y no como Dios manda. Estoy hablando de que nosotros no nos mandamos a nosotros mismos y de que el cristiano que llega a Cristo o el que ya tiene tiempo no entiende lo que acabamos de leer en Romanos, en donde ya nos dijo el Señor que somos esclavos de Dios si es que nos entregamos a Él. No llegamos como patrones, no llegamos como cuates, llegamos como sus esclavos, y es lo que no entienden. Y si somos esclavos, debemos de entender que no nos mandamos solitos. Ahora, no lo entendimos, ahorita nos lo aclara 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Otra vez, está hablándole a hermanos, los cristianos de Corinto. Ustedes, hermanos cristianos ya nacidos de nuevo, de Corinto, dice: ¿acaso ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Lo ignoran? Espíritu el cual está viviendo en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes ya no son vuestros, ya no son de ustedes, ustedes ya no son de ustedes, no se pertenecen, ya no son vuestros. Dice el 20, ¿por qué? Pues porque fueron comprados por un precio. Entonces, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo de ustedes y en su espíritu, los cuales ambos son de Dios. ¿Qué precio? Pues por si nosotros no lo dilucidáramos muy bien, también la Escritura nos lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, rápidamente. Y si ustedes invocan por Padre a aquel Dios, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si ustedes lo invocan por Padre, entonces condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación como cristianos en esta tierra. 18, ojo, sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera pasada de vivir, la cual les enseñaron sus padres. Y fueron rescatados, dice, no con cosas corruptibles, como oro o como plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, juntando ambos pasajes, que decía arriba, ustedes no se pertenecen, ya no son vuestros. 2, fueron comprados y por un precio. ¿Cuál precio? Pedro dice, no oro ni plata ni cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo fueron comprados y rescatados de su vana manera de vivir. Así que no se pertenecen. No pueden hacer lo que les pegue la gana en esta vida una vez que ya fueron rescatados por Cristo. El primer y más grande mandamiento es tener por Dios por encima de todas las cosas y amarlo con todas nuestras fuerzas, alma y ser. Y si nosotros le amamos así cuando nos hemos entregado a Él, cuando nos salvó, entonces todas las cosas las debemos de hacer para su gloria. Todo movimiento debe de ser avalado por Él. Cambio de trabajo, cambio de escuela, cambio de congregación, cuando alguien se quiere cambiar de congregación y lo hace solo por la carne. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser guiado por Dios, porque no nos pertenecemos ya. Esa es estarse santificando en Dios, porque le pertenecemos. Ahora, este fue un pequeño paréntesis dentro del tópico santificación. Dios quiere que nos santifiquemos cuando llegamos a la vida en Él. Y el paréntesis consistió en ver que nos tenemos que santificar porque no nos pertenecemos, somos de Él, y si queremos entrar allá arriba, abajito veremos que dice, tenemos que ser santos porque Él es santo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? Amén. Amén. Nos hizo nacer de nuevo, dice. Bendito sea Dios que nos hizo nacer de nuevo, para tener una esperanza viva, esperanza de vida eterna, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos brincamos al verso 13 para rápido, y dice: por lo tanto, ciñan sus lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿verdad que sí decía la Biblia que hay que ser hijos obedientes? Que tenemos Padre. Y versos antes, que ya leímos y que ahorita repetiremos, que decía: si invocan a Dios como Padre, entonces como hijos obedientes, etc. Para todo, si somos hijitos y Él es el papá, tenemos que decirle: papá, puedo, papá, me das permiso, papá, me ayudas, papá, no puedo, papá, todo tú en mí. Dice, 14, como hijos obedientes, no se conformen o se adecúen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, entonces condúzcanse con temor todo el tiempo que estén en esta tierra de peregrinos, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera antigua de vivir, que les enseñaron sus padres, y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Estamos en el tópico: ¿cómo debo vivir mi vida cristiana ahora que soy nuevo cristiano o antiguo cristiano incluso? Santificación. En todo poniendo a Dios por primero, para todo siendo guiado por Él, preguntándole por Él, pidiéndole permiso a Él, viviendo como Él dice que se vive, santificándonos, siendo hijos obedientes, viviendo una vida en santidad. Y ya vimos que cuando decía ahí que la voluntad de Dios es vuestra santificación, menciona como qué cosas. Dice: así que se me apartan de fornicación, se me apartan de idolatría, se me apartan de las pasiones que antes tenían, ¿sí? Son esclavos ahora de Dios, el cuerpo que tienen es propiedad de Él, el Espíritu Santo que tienen dentro de ese cuerpo es propiedad de Él, así que vivan como hijos obedientes. Pero dentro de este tópico de santificación, tienes que vivir ahora nuevo cristiano en santidad. Muchos dirán: bueno, pero entonces el cristiano ya nunca peca. ¿Qué pasa si yo llego a pecar? ¿No soy nacido de nuevo acaso? Porque la prédica que vimos de corrobora si ya eres nacido de nuevo, pues me mostró cosas. Entonces si llego a pecar, híjole, está muy difícil esto. O pierdo mi salvación entonces. Porque ya vimos el tema perdibilidad de la salvación. Porque ahí están hablando de una vida santa y pues los santos nunca pecan. Bueno, no es así que los santos nunca pecan. De entrada, ¿los santos existen en la Biblia? Sí. Los santos son todos los cristianos que se entregan a Cristo, que nacen de nuevo y que pasan a ser hijos de Dios, a vivir la vida en Cristo. Por eso Pablo saluda a muchas de las iglesias, les dice: salúdame a los santos que se reúnen en tu casa, los santos de acá saludan a los de allá, voy a ir con los santos a Jerusalén, o sea, los hermanos. Así nos llama Dios, Él quiso, ¿sí? Y sí, los santos, los hijos de Dios, los cristianos, también llegan a pecar. ¿Por qué? Primero está escrito que no hay hombre perfecto, que nunca peque. Y entonces nuestra naturaleza a veces hace que le hagamos caso a la carne y le fallemos a Dios. El asunto es que ya no practicamos el pecado. Llegamos a caer o a pecar a veces, pero ahora es diferente porque ahora ya vamos huyéndole al pecado. Ya no queremos pecar porque ya tenemos Espíritu Santo, ya hay algo que nos detiene. Y antes no, antes queríamos más y más pecado y nos gustaba y le buscábamos más pecado. Entonces en nuestra huida, corriendo, huyendo del pecado, pues luego no nos fijamos y azotamos. Pero nos levantamos, nos duele fallarle a Dios y continuamos. Entonces escrito está, por ejemplo, en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Atención con la palabra practica. Porque una cosa es practicar y otra cosa es hacer un día.
Yo puedo jugar fútbol alguna ocasión que fui de día de campo, y si me preguntan, ¿has jugado fútbol? Diré sí. Pero si me dicen, ¿practicas el fútbol? Yo diré no, porque practicar es algo constante. Entonces, 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, que ya se entregó a Cristo, que ya fue salvado y recibió Espíritu Santo, nació de nuevo, no practica ya el pecado, porque la semilla de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y ya no puede pecar. Atención, cuando dice ya no puede pecar se refiere a practicar el pecado, porque lo acaba de decir, no practica el pecado, y abajo lo vuelve a corroborar. Y ya no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Así de sencillo, porque es nacido de Dios. El verso 10 dice, y en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no anda en la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y adelantito, estamos en 1 Juan 3, pero en el capítulo 5, verso 18 dice, y sabemos que todo el que ha nacido de Dios, otra vez vuelve a decir, no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, le guarda y el maligno ya no le vence. Y luego, este mismo apóstol Juan que escribe la primera carta de Juan, el mismo que está diciendo que nosotros ya no practicamos el pecado, es el mismo que unos pasajes antes nos dice que tampoco digamos que nunca pecamos. Dice 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿confesamos a quién? ¿A un hombre, sacerdote? No, a Dios. Si le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad. Verso 10. Pero si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra entonces no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos a Dios mentiroso si decimos, no, yo no peco? Pues porque, por ejemplo, está escrito en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien siempre y que nunca peque. No existe. El único hombre así fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca pecó y solo hizo el bien. El Hijo de Dios es el único digno por eso. Y Romanos también le haríamos mentiroso porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos los hombres pecaron, por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitábamos un Salvador, Mesías Jesús, que diera su vida en pago por la nuestra, porque todos pecamos. Entonces, la Biblia está diciendo, no practica el pecado ya el cristiano, no, pero a veces llega a caer, así que no diga que nunca peca. Y entonces, en 1 de Juan, el mismo apóstol, capítulo 2, verso 1, nos da como el resumen de esto que acabo de decir. Hijitos míos, miren, todas estas cosas yo les escribo para que ustedes ya no pequen. Pero si alguno hubiere pecado acaso alguna vez, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la paga por nuestros pecados. Entonces, en resumen, ¿cómo debo de vivir mi vida cristiana ahora que soy nacido de nuevo? 1. Santificándote día a día. No practicando el pecado ya, apartándote de toda mentira, de toda idolatría, de toda fornicación, de todo fraude, de toda palabra ociosa o grosera. La Escritura dice de toda palabra ociosa o grosera que el hombre diga en esta tierra, de ella va a dar cuentas en el día del juicio. Por eso un cristiano ya no dice groserías. Si naciste de nuevo, el Espíritu de Dios te redarguye y ya no puedes simplemente voltearte y decirle groserías al que te acaba de ofender. No se puede. Quizás tu carne quiere, pero ya no se puede. ¿Por qué? Porque tienes Espíritu de Dios. Esa es la forma en que ahora vas a vivir la vida en Cristo, santificándote día a día. Y si acaso llegas a pecar, te va a doler, te vas a entristecer, pero abogado tienes en Cristo, dice ahí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Bien, pues ese es el número 2. Ahora, punto número 3 de cómo debo vivir ahora mi vida en Cristo en cuanto a lo que Él me pide a mí. Punto número 3, trabajar para la obra de Dios, dándole con esto entonces frutos dignos de arrepentimiento y de amor a su santo nombre. Muchos preguntan, ¿qué son los frutos? Ahí lo dice la misma palabra. Fruto es
ofrendas a Dios de trabajo, de amor, de esfuerzo, de santificación. Todo eso es fruto. La persona que se está santificando para apartarse del pecado está dando fruto en cuanto a apartarse del pecado. La persona que está empezando a leer mucha Biblia y tiene pasión por la Biblia está dando fruto delante de Dios para conocer su evangelio, etc. Y también el trabajo en los ministerios, trabajar para la obra, todo eso en conjunto son frutos delante de Dios. Dice Hechos 26:20: yo les anuncié primeramente el evangelio a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y también a los gentiles, y les dije que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos hacia Dios, se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por ahí muchos dicen, la salvación es por gracia y no por obras. Sí, así es. Nadie te pidió nada el día que te entregaste a Cristo, que caíste de rodillas. Él no te dijo, tráeme tantas obras. Fue gratis y ya eres salvo. Pero después la Biblia dice que tus frutos deben demostrar arrepentimiento. O que tu arrepentimiento se debe demostrar con tus, ¿qué dice ahí? Obras dignas de arrepentimiento. Ya no es para salvarte. Es para vivir tu vida en Cristo, que se muestre que amas a Dios. Yo me pregunto desde los que refutan y dicen, ¿pero por qué tenemos que darle frutos a Dios que no es por gracia? Desde ahí están mostrando su falta de amor a Dios. Desde ahí están diciendo, ¿yo por qué tengo que hacer cosas? No, pues porque te vale Dios, no te importa, así de fácil. Yo si viera o no viera en la Biblia que hay que darle frutos a Dios, el Espíritu me lo demanda. Porque si me enamoré de Jesús, pues tengo que hacer cosas para mostrarle mi amor, aunque no me las pida, nomás por puritito amor. Pero el que no ama a Dios se está preguntando, ¿y por qué? ¿Y ustedes se quieren ganar el amor de Dios porque quieren hacer obras? No, simplemente lo amamos y punto. Tú porque no lo amas. Por eso estás refutando todo lo que se trate de trabajar para Dios. Comezón te da, ¿no? Pero el que ama a Dios, por naturaleza, sabe que tiene que trabajar para la obra. Sabe que si está solamente sentado, escuchando siempre, pues entonces es un oidor y no un hacedor de la palabra. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Juan 15:1 dice, dijo el Señor Jesucristo con su boca, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, pero yo soy la vid. Y todo pámpano que estando en mí no me da fruto, mi Padre lo quitará. Ojo con esta frase, dice todo pámpano que estando en mí, que en mí. No dice todo pámpano de allá afuera de la calle. Todo pámpano que en mí no da fruto, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. 15:5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Verso 6, atención con esto. El que en mí, estando en mí, no permanece en mí. Una cosa es llegar y otra es permanecer. Tú puedes llegar a la cima de a la punta de un árbol, dices, ya llegué, y ¡bum!, te caes en ese momento. Sí llegaste, pero no permaneciste. Pero si ahí te quedas, estás permaneciendo. Por eso dice aquí, todo aquel que estando ya en mí, ahora no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si ya estaba en mí, sí, es que la salvación se pierde. Vean el tema previo de la salvación se pierde. Ya estando en mí, dice. Pero dice el verso 7, pero si permanecen en mí y mis palabras estas permanecen en ustedes, entonces pídanme lo que quieran y yo se los doy. Si permanecen en mí. Estas son promesas. También es parte de lo que un nuevo cristiano, un nuevo creyente debe de saber. No solo es que Dios nos pide cosas, porque sí nos pide cosas, y es la parte 1. Primero, tú vas a hacer esto, y entonces yo te daré lo otro. Siempre hay una condición. Siempre te dice, si tú permaneces, entonces esto. Si tú me amas, entonces yo esto. Siempre. Pero hoy vamos a ver, por lógica, la parte 1 de la promesa. Si tú, eso es lo que estamos viendo. Si tú te santificas, si tú trabajas y das fruto, si tú, etcétera, entonces en la prédica que sigue veremos también las promesas. Un cristiano debe de saber que aparte de que tenemos que hacer esto por amor a Dios, en el hacer eso por amor, sin esperar nada, vienen las recompensas grandes, maravillosas, cosas sobrenaturales que un cristiano nuevo, recién nacido, o uno anciano viejo,
debe de saber y debe de vivir, porque tenemos un Dios vivo que hace cosas, promete y hace cosas. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, dice. Verso 10. Si ustedes guardan mis mandamientos, ahora que ya son míos, ¿no?, del Señor, entonces permanecerán en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezcan en mi amor. Verso 16. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes, pero los elegí para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. Para que todo lo que entonces le pidan al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Pero denme fruto. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, siervo del Señor. Hace un rato vimos que decía, ustedes ya son siervos de Dios, esclavos de Dios. No está hablándole a los del mundo, sino a los siervos de Dios. ¿El ateo es siervo de Dios? ¿El satánico? No. El que es nacido de nuevo en Cristo, ese es siervo de Dios, que ya no se pertenece, que fue comprado por Cristo, es esclavo de Cristo y siervo de Cristo. Bueno, pues al siervo inútil, échenle las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes. Siervos inútiles. En Apocalipsis nos habla de la tibieza. Todo cristiano de repente empieza a oír la frase tibio, 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 y no sabe qué es eso. Y aún los que llevan ya tiempo, pasan años y no saben qué es ser tibio. Y creen que ser tibio es el que no se congrega mucho, el que no les gustan las cosas de Dios y no lee Biblia, y a veces se aparece en la iglesia y dice soy cristiano. No, mis hermanos, eso no es ser tibio. Eso es ser un inconverso. Alguien que detesta a Dios, que no le ama, que lo tiene por poca cosa, ese nunca nació de nuevo. No es ser tibio eso. Tibio es el que no trabaja para Dios. Punto. Y dice Dios que el tibio lo va a vomitar. En pocas palabras, el que no trabaja para Dios, que no le da frutos, como ya hemos visto, el siervo inútil que no trabaja para Dios, es vomitado después, no entra al reino. ¿Cómo sabemos que Dios está hablando aquí de frutos, de obras y de trabajo? Bueno, porque hay juntito, en lo que esto se lo dice a una iglesia, a la Odisea, pero hay juntito antes, a la que le habla primero, en Éfeso, juntitito, dice, mira, tú ya no me amas, perdiste tu primer amor y eso lo tengo contra ti. Antes trabajabas mucho, arduo trabajo y paciencia por amor de mi nombre, y no podías soportar a los falsos predicadores, a los malos, y sufriste y padeciste por causa mía y trabajabas arduamente. Yo lo vi, yo te conozco, yo lo vi. Pero ahora ya estoy contra ti porque ya no me amas, perdiste a ese amor primero que tenías. Arrepiéntete de eso y haz las primeras obras que hacías al principio, porque si no, yo vendré pronto a ti y no sabrás ni a qué hora vengo sobre ti. ¿De qué lo manda a arrepentirse? Y que le dice que eso es perder el amor que tenía Dios. ¿De qué? De ya no hacer las obras de trabajo que hacía al principio. Ahora que alguien me diga que Dios no pide que le des obras de trabajo por amor de su nombre. No dice para salvación. Dice, trabajabas mucho por amor de mi nombre. Y lo que te reclamo no es que ya no te ganas tu salvación. No, eso no te reclamo, porque no es por obras. Te reclamo que ya no me amas. Perdiste tu primer amor. Ese es el problema. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema, dice la Escritura. Por eso estoy contra ti, Éfeso. Arrepiéntete. Resumimos que entonces, dar frutos a Dios, y es lo que Dios pide a todo cristiano, consiste en estar trabajando, ayudando, sirviendo a Cristo, teniendo amor a la obra, haciendo crecer la obra, con nuestro trabajo, con nuestros ministerios y servicio a Dios en la iglesia, haciendo crecer la obra, con nuestras ofrendas y con nuestros bienes, como escrito está, honra a Dios con tus bienes, para que la obra crezca. Con todo, entregar todo para Dios, para mostrarle que efectivamente estamos agradecidos y le amamos por habernos salvado, y que así perseveramos en el amor a su nombre. Hago un pequeño resumen o aclaración aquí. Puede haber alguien que esté cumpliendo este punto. No, yo me estoy santificando, ya me aparté del pecado. Mira, ni en mi mente aparece nada pecaminoso ni nada malo. Ok, qué padrísimo, qué buena onda, qué bien. ¿Y en qué la giras tú? ¿Qué haces o qué? No, pues yo aquí en mi casa todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Que mira, es más, si yo me encierro en mi cuarto no peco. No veo a la gente,
no veo ganas de robarme algo, no codicio a la mujer de mi prójimo, así no pienso mal. Todo el tiempo estoy pidiendo por ellos, orando. Bueno, aparentemente suena bien, pero resulta que no está dando frutos. No está trabajando para la obra. No está yendo a hacer, porque la Biblia dice, porque Dios ha puesto en vosotros, por su Espíritu, el querer como el hacer. Entonces, no es nada más santificarse y apartarse de todo pecado, lo cual es por default y a fuerza que un cristiano nacido de nuevo se aparta del pecado del mundo, a fuerza. Ya ha hecho eso y siguiéndolo haciendo en su vida, tiene que estar dando frutos al mismo tiempo de santificarse. No son aparte o uno u otro, ¿cuál me conviene más? No, junto. Santificarse, dar fruto. Y finalmente, el punto 4 de cómo debe de ser mi vida en Cristo ahora que soy recién convertido y nacido de nuevo. Bueno, punto 4. Ser espiritual. Debo tener espiritualidad, o sea, vivir espiritualmente y no vivir carnalmente. Tener espiritualidad, ser espiritual. La Escritura dice que nosotros ahora adoraríamos al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. Somos espíritu porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es tener y vivir espiritualidad? Una persona puede ir a la iglesia todos los días y estar criticando en su corazón al prójimo u odiándole. Esa persona no es espiritual, es carnal. Esa persona sí es religiosa, pero no es espiritual. Hay que ser espirituales conforme al corazón de Jesús. ¿Cómo manifestamos espiritualidad? Bueno, aparte de manifestando físicamente el amor que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, hay cosas que Dios nos pide que hagamos en el espíritu. Por ejemplo, orar y alabar a Dios. Es una de las cosas en donde nosotros mostramos espiritualidad. Siempre que ese orar y alabar vaya acompañado de lo previo, la santificación. Una persona que no se está santificando y ora y ora y ora y alaba, de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. O Dios le dice, hipócrita. ¿Sí? Tú enseñas a otros, enséñate a ti mismo. No es nada más aparentar una cierta espiritualidad y no estar santificándose de a de veras, apartándose del pecado y dando frutos. Si estas dos se están haciendo, entonces orar y alabar a Dios es una acción sí espiritual y no religiosa. Es una comunión con Dios verdadera, íntima, sincera. Dice Efesios 6:18, ustedes deben de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y estar velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mateo 26:41 dijo el Señor Jesús, ustedes tienen que velar y orar para que no caigan en tentación. Porque miren, dice, el Espíritu a la verdad quiere y está dispuesto, pero su carne es débil. Oren para que no caigan en tentación. Es importante orar. Cuando no oramos, literalmente, el ser se debilita en cuanto a Dios, en cuanto a la justicia y la verdad y la santidad. Y empieza a pecar la persona. Por default. Deja de orar, empieza a pecar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Empiezas a caer en tentación. Pero cuando estás en la llenura del Espíritu, orando, el pecado te hace los mandados. Por eso es importante que no solo que oremos una vez, sino estar perseverando en ello. También dentro de la espiritualidad, otro puntito, leyendo la Biblia. ¿Por qué? Es orden de Dios. ¿Y nada más? No, en teoría es tu necesidad. En teoría amas a Dios y a esa palabra. Necesitas saber de Dios, en teoría, si es que en verdad el Espíritu de Dios vive en vosotros. Dice Juan 5:39, dice Dios, ordena, escudriñen las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pues sí, pero ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí por medio de las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, es una orden. Quien no lo hace está en pecado delante de Dios. Y no es la única parte. En 1 Pedro 3:15 dice, ustedes tienen que santificar a Dios el Señor en sus corazones, estando, fíjense, ustedes glorifican a Dios, santifican a Dios, si están siempre preparados para saber dar defensa del Evangelio con mucha mansedumbre y reverencia, cuando alguien les pregunte sobre su fe y la razón de la esperanza que tienen ustedes. Glorifican a Dios y están preparados para saber defender el Evangelio. Orden de Dios, estar preparado en el Evangelio.
Y toda persona que ama a Dios tiene necesidad de ello. Nadie se lo tiene que estar diciendo y obligando, no, porque lo necesita. Ama esto, le parece precioso, hermoso, sorprendente, se queda embelesado, pregunta, se pone a orar, esto no lo entendí Dios, y cuando lo entiende dice, wow, qué grande es tu palabra, tus misterios, tus maravillas, quiero más, quiero más. El que ama a Dios, ama su palabra, y no son dichos míos, son dichos del Señor Jesús. Entonces, leyendo la Biblia, dentro de esto de espiritualidad, orando, alabando, leyendo la Biblia, pero sobre todo, andando en amor. No se puede mostrar espiritualidad por leer solamente Biblia y ya, o por orar y ya, o por hacer un trabajo en la iglesia y ya. No. Si no mostramos y vivimos en amor, no estamos bien delante de Dios, aunque tengamos todo lo previo en teoría cumplido. Dice 2 de Juan 1:6, y esto es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ah, ok. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice ahí, pues este es el mandamiento, que anden en amor. Primera de Corintios 13:1, muchas Biblias tienen titulitos con negritas, que no es palabra de Dios, pero que bueno, se los ponen los editores. Y ahí dice en el titulito, la preeminencia del amor. O sea, que es por encima de todo. Eso es preeminente. La preeminencia del amor. Y empieza a decir, miren, hermanos, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, tuviera dones del Espíritu, pero yo no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que suena ahí, como el címbalo de la batería, que retiñe. Y si yo tuviera el don de profecía y el de ciencia, que entendiera los misterios, y tuviera toda la fe, de tal manera que le dijera a los montes, cámbiense de lugar, y se cambiaran, pero yo no tengo amor, nada soy. ¿Quién lo dice? Dios. Está en la Biblia, lo dice Dios. Entonces puede que sea cierto y puede que no. No, ¿verdad? Es verdad. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, punto. Y Dios no miente. Tienes todo lo que quieras, pero no tienes amor, no eres nada. Pártate. Dios quiere amor ante todo. Y el amor se muestra obedeciendo sus mandamientos primeramente. Verso 3. Y si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Este versículo confunde a algunos. Dicen, ¿cómo se puede dar todo el dinero a los pobres y no tener amor? Sí se puede. Si tú le preguntas a un filántropo ateo, él da todos sus bienes de repente para la foto y para ser alguien, pero no tiene amor, no lo hace por amor. De tal manera que por eso dice Dios, en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, atención con esta frase, con esta cierro, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mucho cristiano que está en iglesia, que tiene tiempo y que ama al que le ama, eso no es amar. El Señor Jesús dijo, ¿eso qué recompensa? Eso lo hacen hasta los pecadores. Ustedes deben de amar a los que les hacen daño, a sus enemigos, hacerles el bien ustedes, orar por ellos y hacerles el bien, para que sean hijos del Dios viviente que está en los cielos, y si no, no. El que no ama no ha conocido a Dios. Cristianos en iglesias que están bien amando, entre comillas, a los hermanos mientras todos se llevan bien. Pero cuando alguno le agravia, ya le tienen rencor. Ya se quieren ir de la iglesia, ya no están a gusto. ¿Por qué? Porque no buscaban a Dios, buscaban a papachos de todo mundo. Y ellos no amar a los que están así, a los que agravian, a los que hacen mal. ¿Dónde está el amor? Nada es el tal. ¿Será cristiano de 50 años de congregarse? No es nada delante de Dios, ni conoce a Dios. Atención, yo con esto sé quién es nacido de nuevo y quién no. Cuando llegan personas que dicen, y es que todavía tengo rencores contra mi padre, mi madre, y tengo 20 años congregándome, les digo, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero por qué usted no sabe nada de mi vida? Sí sé. Y sé con autoridad que no has nacido de nuevo porque no lo digo yo, lo dice Dios. Tú no amas. Dice aquí, no conoces a Dios. Y Dios no se equivoca, si Él lo dijo es verdad. Porque Dios es amor y porque yo sé, por experiencia propia, que antes no sabía amar. Pero cuando llegó el Espíritu de Dios a mi vida, ahora sé amar. ¿Por qué? Porque es Dios en mí, Dios en ti, Dios en el de allá, haciendo la obra de amor. El Espíritu Santo que se nos metió es un espíritu de amor. ¿No sabrá hacer su trabajo de amor? Claro que sí. Por eso sé, y por la palabra, que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es, dice la Escritura, Dios es amor. Ya dijimos, el que no ama nunca ha conocido a Dios. Pero es cristiano, nunca ha conocido a Dios porque Dios es amor, no ha nacido de nuevo, es cristiano de nombre nada más. No es hijo de Dios, no tiene Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es amor.
Y esto calaría a muchos que oigan esto. Dirán, ay, bueno, ok, que Dios te redarguya. Pero también estamos hablando para los cristianos recién nacidos de nuevo, o algunos ancianos que tienen que confirmar que sí nacieron de nuevo, porque sí están amando a Dios, porque sí están amando a su prójimo, porque de corazón sincero quieren servir a Dios en todo lo que se pueda. Están buscando su palabra, la sana doctrina. No están rechazando la palabra dura como es, que parte como espada de dos filos. No, sino que dicen, amén, yo quiero servir a Dios. Ese está amando a Dios. Y ahí, al contrario del verso de 1 de Juan, aquí dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si tú estás amando a Dios de esta manera, Dios te conoce. Dios va a estar pendiente de ti, te va a hacer crecer en su palabra, te va a hacer crecer aún más en amor, te va a dar sus dones del Espíritu Santo y sus promesas de las que hablaremos de aquí 8 días. Y te va a hacer, como dice la Escritura, un santo hijo de Dios, obediente y santificado en todo, en cuerpo, alma y espíritu, pero porque tú estás disponiendo tu corazón a que Él haga la obra. Dios espera que tú quieras, pero si tú sí estás queriendo, Dios va a hacer una obra increíble en tu vida y después en lo que te rodea, en tus familiares, en tus conocidos, tus hijos, tus padres, tus hermanos que no se han convertido. El Señor Jesús dijo, si tú obedeces mi palabra, también obedecerán la vuestra. Entonces es importante que medites esto y que perseveres en ello, porque el reino de Dios no solamente son peticiones de parte de Dios, también son un montón de hermosas y grandísimas promesas, dice la palabra de Dios. Cosas increíbles que no estábamos acostumbrados a ver, cosas sobrenaturales que Dios da a los que le aman. Así está escrito. Cosas que ojo no vio antes, ni que oído escuchó antes, que no se había imaginado un corazón de hombre. Esas cosas grandiosas son las que Dios ha preparado para los que le aman, como tú y como yo.